A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un niño en Arabia Saudita que quedó huérfano y fue adoptado por sus familiares que pertenecían a una tribu de mercaderes. Aquel joven pudo viajar en caravanas que recorrían Etiopía, Yemen, Persia y otras regiones del Medio Oriente. Cuando llegó a la adolescencia, aquel muchacho que se llamaba Mahoma trabajó como agente comercial de una rica viuda y lo hizo con tanto éxito en todo sentido que contrajo matrimonio con ella al poco tiempo. Pero Mahoma sintió que ninguna religión, ni siquiera el cristianismo, era auténticamente monoteísta. Y un día contó una experiencia mística. Su trabajo como viajero y agente de caravanas comerciales lo llevó a tener contacto con distintas religiones y estuvo a punto de hacerse cristiano. Dijo que el ángel Gabriel se le había aparecido para traerle los mensajes de Dios y que habría de dictarle las normas que deberían estar en un libro sagrado llamado el Corán. Surgió entonces una nueva religión absolutamente monoteísta y sus seguidores empezaron a ser perseguidos. Para garantizar la seguridad de sus fieles y su propia vida, Mahoma decidió viajar a la ciudad de Yatrib, que desde entonces cambió su nombre por Medina. Medina quiere decir ciudad del profeta, y este viaje, conocido como la Égira, se inició un día como hoy, 16 de julio del año 622. Este día se conoce como el primero de la era musulmana, y con esta religión, como con todas, dicen que los seres humanos siguen buscando, más allá de las estrellas, los milagros que podrían hacer sus propias manos. Las principales noticias del día. Titulares. Posesión de Mario Godoy ya tiene fecha en la Asamblea Nacional. Transportistas suspenden paro de operaciones y anuncian salida de mesas de diálogo. Entrada gratuita al Jardín Botánico de Quito del 17 al 20 de julio. En política internacional, atentado. Los editoriales serán de Martín Pallares, Guarderas, el portero del nuevo correísmo. Santiago Basabe, Los Impresentables. Noticias del día. Posesión de Mario Godoy ya tiene fecha en la Asamblea Nacional. El martes 16 de julio del 2024, la Asamblea Nacional posesionará a Mario Godoy Naranjo como presidente del Consejo de la Judicatura. Así lo dio a conocer el Legislativo a través de sus canales oficiales. El acto de posesión de Godoy, quien fue designado para dicho cargo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el 10 de julio, será durante la sesión 945 del Pleno, que iniciará a las 17 horas de este martes. La posesión de la nueva autoridad de la Judicatura se da en medio de las recientes denuncias del secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, quien este 13 de julio señaló que recibió amenazas e intimidaciones por parte del Ejecutivo. La razón: se pretende concretar la posesión de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. En su cuenta de la red X, Muñoz expresó que emisarios del viceministro de Gobierno lo amenazaron e intimidaron para apurar la posesión de Godoy. Las presiones también llegaron, sostiene Muñoz, por parte del legislador Ekener Recalde de la bancada afín al gobierno de Daniel Noboa y segundo vicepresidente de la Asamblea. Muñoz afirmó que la posesión de Godoy, designado presidente de la Judicatura por una mayoría correísta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se realizará en los plazos oportunos y no en el plazo que imponga el Ejecutivo, cuya actitud el secretario la considera un intento de intromisión de funciones del Estado. El nombramiento de Godoy ha generado rechazo en algunos sectores como el Comité Empresarial Ecuatoriano y la Comisión Nacional Anticorrupción. Los transportistas suspenden el paro de operaciones y anuncian salida de mesas de diálogo. Un día antes de que se cumpla el plazo del llamado paro nacional previsto para el 16 y 17 de julio, los transportistas decidieron suspender la convocatoria o paralización de actividades, según anunciaron sus dirigentes este lunes.
En una rueda de prensa desde Guayaquil, realizada este 15 de julio, el gerente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público, Abel Gómez, indicó que para tomar esta decisión se consultó a las bases y dirigencias de otras provincias. Gómez también señaló que la medida del apagado de motores se suspendió por la vigencia de un nuevo estado de excepción en el país decretado por el presidente Noboa. Señaló que en lugar de la paralización realizarán una asamblea nacional de la FENACOTIP y, según dijo Gómez, el anuncio del llamado apagado de motores de las unidades fue subestimado por el gobierno de Daniel Noboa y al que acusó de una intromisión política en nuestras actividades y decisiones. Por ello, Gómez adelantó que la FENACOTIP se retira de las mesas de diálogo con el Ejecutivo, puesto que, en palabras del dirigente, estas no han funcionado. El siguiente paso de los choferes será convocar a una asamblea nacional del gremio para radicalizar una protesta. De ahora en adelante, la FENACOTIP va sola en sus proyectos y reclamos porque el Estado debe garantizar la movilidad de los ciudadanos, indicó Gómez, quien al finalizar la rueda de prensa reiteró que el 16 de julio las actividades del gremio serán normales. Entrada gratuita al Jardín Botánico de Quito del 17 al 20 de julio. La empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, EMOV, y el Jardín Botánico de Quito invitan a disfrutar de una experiencia única y gratuita desde el miércoles 17 hasta el sábado 20 de julio de 10 a 15 horas. Con motivo de las vacaciones de verano, esta iniciativa busca ofrecer a las familias y visitantes un espacio natural, saludable y seguro. Durante estos días se podrán disfrutar de diversas atracciones destacadas, entre ellas plantas carnívoras. Observa de cerca los sorprendentes mecanismos que estas plantas han desarrollado para atrapar y digerir insectos y pequeños animales. Orquídeas. Admira más de 5.000 ejemplares en exhibición, mostrando las orquídeas más representativas del país con sus formas y colores únicos. Cactario. Descubre más de 120 especies inéditas, algunas endémicas y otras nativas, que florecen en un desfile de formas y tamaños. Jardín de Flores Acuáticas. No te pierdas la inauguración de este hermoso jardín, presentado en un entorno que refleja su hábitat natural con ejemplares seleccionados cuidadosamente para crear un espacio vibrante. El Jardín Botánico de Quito, situado en el Parque La Carolina, se ha consolidado como un paraíso multicolor, abarcando desde el frío tapiz vegetal del páramo hasta la exuberancia tropical. Es un lugar ideal para disfrutar en familia y conectar con la naturaleza. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Hugo Espina, abogado defensor de Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio, para hablar acerca de las sentencias que se han dado por el asesinato de Fernando Villavicencio. Veamos la nota. Ha sido un proceso largo, una audiencia de 8 días, se escucharon 78 testimonios de 211, se excluyeron 23 pruebas de 41 presentadas por Fiscalía. La defensa de los procesados no presentó prueba, presentó únicamente, pidió que se le escuche a los mismos procesados, quienes dijeron una intervención muy limitada, se negaron a contestar preguntas y no aportaron en nada sobre el esclarecimiento de los eventos, ni siquiera sobre su propia situación jurídica. Esto luego de haber pedido que se suspenda por 8 días la audiencia, precisamente para conversar con sus abogados, lo cual resultó absolutamente inoficioso. En función de los resultados que se ha tenido en esta investigación, hemos relevado varios elementos que son fundamentales. El primero de ellos, que este es un primer paso para que no exista impunidad en el país. Quienes han sido detenidos, quienes fueron procesados y sentenciados, son parte de la logística para la ejecución, quienes emitieron ciertas disposiciones y la logística para la ejecución del magnicidio de Fernando Villavicencio, pero definitivamente no son los autores intelectuales. Nunca se presentó una motivación directa ni la ruta del dinero para el financiamiento de toda esta movilización. No nos olvidemos que este grupo de los invisibles es un grupo de 6 ciudadanos colombianos que ingresaron al Ecuador de manera irregular para cometer muertes por encargo, de forma directa, sin ninguna otra contemplación, que se movilizaron en vehículos robados, vehículos y motos robadas, que tuvieron armamento de largo alcance,
como fusiles, había un fusil calibre 5.56, una subametralladora 9 milímetros de fabricación de la Santa Bárbara, un arma que nunca fue comercializada y que fue un arma desarrollada por la empresa Santa Bárbara, que no entendemos cómo llegó a manos Es una de empresa estos ecuatoriana, delincuentes cabe recalcar, Hugo. y del ejército, ¿sí? Del holding DINE. Claro. ¿Sí? Y adicionalmente se les encontraron con pistolas Taurus y Cor de fabricación turca y brasileña respectivamente, que hay que ver por qué no se estableció la trazabilidad de estas armas en el Ecuador, de dónde vinieron, cómo ingresaron, cuál era el lote, porque ninguna de estas armas tiene números de serie alterados o destruidos. Y adicionalmente, 3 granadas de guerra más la que se encontró en el lugar de los eventos. Entonces, siempre hubo una trazabilidad muy preocupante. Nosotros hemos dicho que este es un primer paso para una secuencia de nuevos procesos judiciales. Hay responsabilidades por omisión evidentes. Fernando Villavicencio tuvo información en la cápsula de seguridad de Fernando Villavicencio, tuvo muy poca información sobre las investigaciones que se llevaban adelante, mientras su nivel de inseguridad se iba incrementando del 93 al 98%, de acuerdo al análisis de riesgo, y se requerían cada día más elementos para garantizar meridianamente una seguridad que se manejaba con 6 personas. Hasta el día del evento no se verificó que se mejoró la seguridad más allá de entregarle 2 policías adicionales, uno de ellos del que disparó en contra del asesino de Fernando Villavicencio, que hoy es materia de una investigación de por qué se los llevó a flagrancias y no a una casa asistencial. ¿Por qué después todas las personas que fueron detenidas el mismo 9 de agosto de 2023 fueron silenciadas mediante asesinato al interior de los CRS en Quito y en Guayaquil? Es decir, estas personas evidentemente se buscó que no digan o que no puedan coadyuvar para ningún tipo de investigación que permita alcanzar a quienes tuvieron la responsabilidad directa en el evento y ya como autores intelectuales. De igual manera, hemos visto que hay información muy relevante respecto a los seguimientos previos de la información que tuvo la policía cuando conforma el C4 y 2, que es este grupo, este análisis de la inteligencia combinada de diferentes organismos de la Policía Nacional, dan en 3 horas con los autores del hecho, de forma directa en el sector de Monjas. ¿Por qué no se advirtió a Fernando Villavicencio de las amenazas? Si había escuchas telefónicas, si había un seguimiento, había una IP abierta. Es decir, todos estos elementos son acciones judiciales nuevas que tendrán que verificarse. Y no nos olvidemos que hay un principio fundamental en la legislación ecuatoriana, que es quien tiene la obligación jurídica de impedir un hecho y no lo hace, equivale a cometerlo. Y existe este momento penas latentes de 24 años de 8 meses y 12 años de 8 meses para quienes no dieron o no cumplieron con su obligación para proteger la vida de Fernando Villavicencio. Si bien es cierto, lo que buscamos en este momento es que no haya impunidad, no es menos cierto que una justicia reparativa determina que estos hechos no vuelvan a suceder. Es decir, que las personas que tienen la responsabilidad de garantizar la vida de otro ser humano y que se encargan de una cápsula de seguridad, tienen que asumir la responsabilidad en toda su real dimensión. No puede tomarse esto como un tema de simplemente fallamos y no pasó nada. Claro. Aquí hay una persona que falleció en medio de 50 policías y esto también tiene una corresponsabilidad directa, como lo hemos venido mencionando. Natalie Perneda, abogada especialista en Derecho Laboral, habló en Radio Sucesos sobre el proyecto de ley para derogar contratos emergentes. Escuchemos qué es lo que dijo. Creo que hay cosas que hay que reconocer que son correctas, que se han hecho desde la cartera del Ministerio del Trabajo y la intervención en el sindicato del IES es una de ellas. No solo se ha intervenido en el sindicato del IES, sino que también se presentó, si mal no recuerdo, ante la Corte Nacional ya el pedido de que se revisen todos los sindicatos también de los sectores estratégicos, es decir, los sindicatos que hay en el sector energía, en el sector petróleos, en el sector hidrocarburos, en el sector minero. ¿Por qué? Porque recordemos que ahí también teníamos tesoreros que ganaban alrededor de $15,000 con un cargo y una descripción del cargo que no ameritaba bajo ningún concepto una remuneración de ese valor. Sin duda alguna lo del IES y con esta señora que se me acaba de ir el nombre, Rosa Agudo, perdón, que se ha vuelto noticia
viral, se toma injerencia en el sindicato del IES y a mí me alegra eso porque no es solamente lo que pasa con la señora Agudo en la provincia de la Suay. Este era un secreto a voces que nadie quería topar. ¿Por qué? Porque dentro del IES operan mafias y porque tristemente la representación sindical muchísimas veces se ve cooptada por volverse una mafia sindical. Con esto no estoy yéndome en contra de todas las organizaciones laborales. Hay sin duda algunos sindicatos que buscan una mejora para las personas que son representadas, pero no son todos. Lamentablemente, la gran mayoría de sindicatos terminan transformándose en esto y simplemente velan por los intereses de las directivas de los sindicatos y sus múltiples amistades y familiares, como nos ha quedado clarísimo en el caso del IES. Pero también es importante que se sepa que se ha hecho esto en las empresas públicas que tienen que ver con sectores estratégicos y eso sí puede generar un punto de quiebre y un precedente para que deje de sangrarse al Estado a través de los sindicatos y también a nivel internacional, y quienes hacemos derecho laboral entendemos esto, podamos demostrar a las organizaciones internacionales, principalmente a la Organización Internacional del Trabajo, que así como hay buenas uniones sindicales, hay otras muy malas y en consecuencia no siempre la exigencia de la existencia de un sindicato va a ser garantía de una mejora para los trabajadores o de un canal de comunicación entre empleadores y trabajadores. ¿Por qué? Porque si no siempre están exigiendo eso y no comprenden la realidad del Ecuador, que dista mucho de la utopía que debería ser la realidad sindical. Ahora, ya que se topa el tema de buscar bajarse y dar de baja estos contratos de sueldos dorados en los sectores estratégicos del país, ¿cuánta garantía de efectividad existe? Tanto que sabemos que estos contratos lo hacen muy bien, muy blindados, es decir, estas prebendas que han obtenido durante muchos años estas personas fácilmente no lo van a dejar de recibir. ¿Cómo se hace? Pero hay ya jurisprudencia, no solo en el tema en materia sindical, sino en el tema laboral. La sala de la Corte Provincial de Pichincha inclusive ha emitido algunas, la Corte Nacional también, en donde las conquistas laborales, que siempre deben ser respetadas, deben nacer de un principio de idoneidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo mañana firmo un contrato en donde dice que yo soy la reina del mundo y mi empleador decide que yo soy la reina del mundo y que por yo ser la reina del mundo me va a pagar $20,000 mensuales, mal o bien, yo no estoy preparada para ser la reina del mundo, yo no soy la reina del mundo, no tengo una hoja de vida que avale que soy la reina del mundo, no existe la idoneidad que permita que el contrato que están haciendo entre las partes surte efectos jurídicos justamente porque nace de algo que es ambiguo y que no existe. Entonces, bajo esa premisa, sí tienen camino los jueces nacionales y los jueces constitucionales para que independientemente de que existan conquistas laborales, por el principio de idoneidad, estos puedan darse de baja y en consecuencia hay un precedente jurisprudencial de que lo que yo pacto como sindicato con mi empleador tiene que nacer de la realidad y de la idoneidad. Yo sé que es un ejemplo incluso burdo el que estoy poniendo, pero en efecto, por mucho que en mi casa yo sea la reina del mundo, yo no soy la reina del mundo. Entonces a mí no me pueden pagar por algo que yo no soy. Natalie, buenos días. Y dado este caso de nepotismo, tráfico de influencia que se denunció en este sindicato del IES en Azuay, ¿qué debería cambiar en la normativa para evitar que se den este tipo de cosas? Como usted mencionaba, no es malo que existan sindicatos, pero no que se den estas prácticas y con sueldos dorados y demás. Vero, qué gusto saludarte. Mira, qué buena tu pregunta, porque recién, y cuando digo recién, hace menos de 4 meses, se emitió por parte del Ministerio del Trabajo un acuerdo ministerial que regulaba nuevamente los pasos que se deben seguir para que existan organizaciones laborales. En Impacto Informativo, Fernando Benalcázar, director del Organismo Latinoamericano de Minería OLAMI, habla sobre el contrato del oleoducto de crudos pesados. Veamos la nota. La respuesta es clara y creo que es importante que los radioescuchas entiendan la diferencia entre el tipo de contrato que ha amparado en estos 20 años al OCP versus los contratos tradicionales de concesiones que se dan en los bloques petroleros o en las concesiones mineras. Son dos cosas muy diferentes.
Este se trata de un contrato por sus siglas en inglés BOT, traduciendo al español la B de construir, la O de operar y la T de transferir sus activos y su operación al Ecuador que le dio ese tipo de contrato. Aquí es muy importante que nos entiendan, el concepto clave se basa en el hecho de que si se requieren nuevas inversiones, tal como usted acaba de describir, ya voy a elevar un poquito más en ese tema, el contrato en la cláusula respectiva original desde el año 2001 establece claramente que se puede hacer esas inversiones y se puede llegar a un acuerdo con el gobierno para extender el tiempo necesario para amortizar esas nuevas inversiones. En este caso puntual, sí, en efecto, en el kilómetro 100 quedó ya definido de nuevo un punto de potencial ruptura con daño inminente para la carretera, para el SOTE, para el poliducto y para el OCP. Lo declaró el ministro González el día de ayer. Inclusive se atreven a decir que será cuestión de 3-4 días. Confiemos que no sea así, que se demore un poquito más. Pero recordemos que la última variante del OCP acaba de costar, solo estoy hablando del OCP, no hablo del SOTE ni del poliducto, costó entre 5 y 6 millones de dólares. Si ahora se necesitaría hacer otra variante urgente, estamos hablando de otros 5 a 6 millones de dólares. Seamos realistas, el Estado ecuatoriano no tiene dinero. Todos vemos la crisis y en cada entrevista que tenemos comentamos de la crisis económica que vive el país. Y hablar de una solución definitiva como la que usted hace referencia, solo en el caso del OCP costará entre 120 y 140 millones de dólares. Esa es una nueva gran inversión. Si redondeamos, hablamos de una inversión de 160 millones amparada por el contrato. Y si yo fuera el gobierno ecuatoriano, entendería que en mi situación económica, la inversión extranjera es el único camino que me permitiría dar continuidad a un proyecto, a un oleoducto que ha operado más de 20 años de una manera adecuada y preparados para responder. Entonces, esa inversión de los 140 a 150 millones, perfectamente bajo esa cláusula, ha permitido que la empresa dialogue con el Estado. El gobierno tiene una posición inteligente, el gobierno actual. El gobierno anterior también demostró que en la realidad del país era necesario esa extensión por varias razones, varios motivos, pero actualmente la única forma de hacer esa gran variante, que por cierto es una variante que se supone definitiva porque se cambiaría de margen del río, pasaría del lado de la carretera al lado derecho de la margen del río Coca y del Quijos, y habría muchísima menos exposición o casi nula, pero se necesitan 120 a 130 millones de dólares. ¿Eso significa entonces que el gobierno acaso le va a extender indefinidamente la, no sé si decirle exactamente concesión al grupo que actualmente maneja el oleoducto para crudos pesados? Yo no me atrevería a decir indefinidamente, primera cosa, porque, como decía, en la cláusula establece el tiempo necesario para amortizar los compromisos de inversión inmediatos y a mediano largo que se requiere. Pero es que la segunda cosa, de una variante definitiva no es cuestión de días, ni de meses, no puede ser así es. 2 a 3 años. Es un trabajo titánico. Así es. En efecto, podría ser. La variante, la última variante que se discutió al interior del OCP y que se ha coordinado con Petroecuador tiene 50 kilómetros aproximadamente en la margen derecha del río. Un costo de inversión de 120 a 130 millones. Esa variante requeriría, si tomamos en cuenta que el OCP más o menos factura 100 millones, factura no quiere decir que son ingresos netos, porque hay que descontar mantenimiento, operación, cuidados y demás, por año, es fácil de prever que una inversión de ese rango podría amortizarse entre 10, 14 años. Es decir, una extensión no es indefinida, sino podría darse en ese rango de amortización. Partiendo del hecho que en el OCP siempre se ha subutilizado su capacidad total de 450,000 barriles, y en el mejor de los casos hemos redondeado 200,000. Entonces, esto es una forma de privilegiar nuevos campos y nuevos desarrollos petroleros, porque siempre el cuello de botella en cualquier país ha sido no tener capacidad de transporte. El OCP tiene una capacidad del 50% dormida que no se usa. Como Estado, como Ecuador, creo que tenemos el gran beneficio
de que el OCP podría extender su contrato bajo el sistema BOT que tiene y no incurren en ningún tipo de violación contractual, a diferencia de lo que sería un campo petrolero o una concesión minera. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carden. Atentado. Mientras nos preparábamos para reeditar el Día del Padre este domingo pasado, que se presentaba tan apasionante como en efecto resultó, por la final del torneo de Wimbledon en la mañana, la de la Copa Europea en la tarde y la de la Copa América en la noche, la noticia de un atentado contra el expresidente Trump saturó los informativos y las redes que de inmediato, en tiempo real, transmitieron terribles imágenes del atentado, un tiroteo en medio de un acto de la campaña presidencial del expresidente que causó la muerte de un asistente y heridas graves a otros dos. Con la reacción consiguiente del servicio secreto, el francotirador, un joven de 20 años, nativo del estado de Pensilvania, donde se celebraba el acto, fue abatido a tiros, siendo identificado al poco tiempo. El atentado perpetrado contra Donald Trump el día sábado es el boomerang que le regresa al expresidente que como nadie ha hecho lo posible para exacerbar la polarización dentro de la sociedad norteamericana, llevándola a unos extremos inéditos, donde los fantasmas de los fraudes electorales, importados desde las autocracias más recalcitrantes o de esas tan despreciadas banana republics que al parecer han estado sacando su certificado de naturalización en los Estados Unidos. Y sin que esto fuera suficiente, estimuló a una turba de sus seguidores a irrumpir en el Congreso, una acción que concluyó con varios muertos y heridos y con la imagen de la democracia en funciones más antigua del mundo, vuelta objeto de conmiseración ante el burdo intento de un golpe de Estado provocado por fanáticos armados, empeñados en negar la voluntad mayoritaria que escogió a alguien diferente al que consideran poco menos que el ungido del Señor para gobernar el país. Decir que Trump ha convertido a la política en los Estados Unidos en algo tóxico es restarle profundidad a la polarización, la crispación y la mala fe que hoy la rodea. Trump consiguió llevar la política norteamericana al nivel de la alcantarilla en un todo vale escandaloso. La reacción de sus incondicionales no podía ser otra de la que ha sido, una fea retahíla de injurias atribuyendo, sin un atisbo de prueba, la responsabilidad del atentado al presidente Biden, a los demócratas, pero sobre todo a ese demonio, los medios, la prensa, a los que acusa de incitación a la violencia en un ejercicio de cinismo absoluto viniendo de quien viene. El atentado, cualquier atentado, es repudiable y debe ser condenado y rechazado, pues es la expresión máxima de irrespeto al derecho de elección, el corazón de la democracia, tal como lo fueron los mortales atentados contra los hermanos Kennedy, John y Robert, al líder de la lucha por los derechos civiles, Martin Luther King, o el casi fatal atentado contra Reagan. A nadie entonces se le ocurrió acusar a sus opositores políticos, pues en ese momento todavía eran eso, adversarios a los que aún no se había satanizado, vuelto un enemigo al que hay que exterminar. Eran otros tiempos con una concepción de valores y de decencia que se han perdido tristemente y que llevaron a esa democracia a ser el gran referente de estabilidad y seriedad institucional en el que las demás se querían reflejar.
La irrupción de Trump dio al traste con esa imagen, desvalorizando esos contenidos profundos de respeto al otro y a sus posturas, sin los cuales el ejercicio de la democracia no pasa de ser un ritual electoral sin sentido al despojarla de esa fundamental capacidad de diálogo y de acuerdos. La espiral de intolerancia y polarización de la sociedad norteamericana ha sido alimentada por Trump y sus partidarios más radicales con un discurso de odio permanente donde el racismo y la estigmatización de migrantes ha alcanzado niveles de xenofobia. Debe ser un shock para Trump encontrarse al otro lado de la boca del rifle, de un rifle de asalto de los que tan ardientemente ha defendido para que sean libremente vendidos en el país. De esos rifles que han sido la presencia inseparable de los tiroteos en escuelas y en centros comerciales, que cada año, por no decir cada mes, pues la frecuencia de los ataques aumenta cada vez, se cobran su creciente cosecha de muertos y heridos. Pues de uno de esos rifles de asalto utilizado por uno de esos jóvenes a quienes la violencia, cualquiera esta sea y venga como venga, es ya una forma de adicción que se adquiere en las tóxicas redes sociales y en una cultura del western revivido. De uno de esos rifles, de los miles o cientos de miles que se han vendido libremente para gloria de la Asociación Nacional del Rifle, ese poderoso lobby, han salido las balas que han matado a un asistente al evento, han herido gravemente a 2 y a Trump lo han herido en la oreja. El escándalo se ha desatado por el atentado con el combustible de las acusaciones entusiastamente arrojado al fuego de la polarización y del odio por los extremistas que han capturado al Partido Republicano para convertirlo en instrumento y caja de resonancia de sus sesgadas teorías conspirativas, de su atávica resistencia y odio al pensamiento científico y a la razón, dueños de la verdad teológica revelada, difundida ya sin filtro por sus teleevangelistas que nada tienen que envidiar a sus pares musulmanes, dedicados a impulsar guerras santas para erradicar a los infieles, predicando una moral hipócrita que cierra los ojos cuando mira al ungido del Señor, a su profeta dilecto Trump, retorcer la verdad de sus humanas debilidades por las habilidades profesionales de alguna actriz porno que lo puso en capilla al denunciarlo y llevarlo a juicio, exponiendo su dudosa moral y falta de escrúpulos en su intento de sobornarla para silenciar y ocultar una información perjudicial para sus objetivos políticos. Qué curioso resulta escuchar a los fanáticos republicanos clamando al cielo y al infierno por el ataque condenable y absurdo contra su Mesías, luego de los vergonzosos comentarios que hicieran cuando el esposo de Nancy Pelosi casi fue muerto a golpes por un sicario que la buscaba a ella cuando era presidenta de la Cámara de Representantes, por uno de aquellos fanáticos republicanos conspiracionistas que afirmaban, a tono con las afirmaciones de Trump, que la elección de 2020 les había sido robada. Apenas se supo del ataque, un gobernador republicano hizo burla del incidente. Un ataque a martillazos a un hombre de 82 años que terminó con el cráneo fracturado, demostrando un nivel de falta de sensibilidad y empatía que parecería ser la norma en la política norteamericana hoy. Toda esta estridencia que hoy escuchamos contrasta con su sepulcral silencio cuando los muertos y heridos son los niños y jóvenes en las escuelas contra quienes esos mismos rifles que atentaron el sábado contra Trump son utilizados
porque sus posturas políticas y sus conveniencias económicas así lo exigen, para que puedan ser comprados prácticamente en supermercados o en gasolineras. La sindéresis es una condición que requiere honestidad e inteligencia, así que esperarla de la actual dirigencia republicana sería un sinsentido. Muchas gracias. Editorial. Guarderas, el portero del nuevo correísmo, artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. El principal y más importante punto en la agenda de los dos mayores actores de la política ecuatoriana es la toma de la justicia. Así de patético y deprimente. Pocas veces se ha visto en la historia reciente del país un operativo más agresivo, más persistente y apasionado que el que se escenificó el miércoles 10 de julio para poner a la cabeza del Consejo de la Judicatura a Mario Godoy. Una ficha del plan que tienen Rafael Correa y Daniel Noboa para tener bajo su control el organismo que nombrará a los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Sin jueces, amigos, no hay paraíso, podría llamarse la serie que retrate al nuevo Ecuador. Si la tenacidad del miércoles alguna vez invirtiera en lograr un acuerdo nacional para acabar con la desnutrición infantil, en concretar el sueño de una autopista entre Guayaquil y Quito, o en pulverizar las vacunas criminales que exprimen a los pobres, el país sería otra cosa. Pero no, lo que realmente importa es tener jueces de bolsillo. En esa hipotética serie de TV estuvo el rol secundario pero decisivo del consejero Juan Esteban Guarderas, que había llegado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con la imagen del político joven, fresco y libre de vínculos mafiosos. Pero Guarderas decidió echar al tacho de la basura su capital político y convertirse en el personaje que dejó las puertas abiertas para que el correísmo y el gobierno den otro paso para tomarse la justicia. Confiado en que nadie iba a pillar su jugada, no votó por el pedido de reconsideración para la votación a favor de Godoy. Ahí solo se necesitan 3 votos y esos votos el correísmo ya los tenía. Cuando se necesitaban 5 votos para aprobar la reconsideración de la votación, ahí sí estuvo el suyo, porque esta vez era indispensable. No había los 5 votos que exige la ley. Y cuando se votó finalmente por Godoy, ya no lo hizo porque su voluntad ya era irrelevante. Solo se necesitaban 4 votos. Una jugada que él se la imaginó como el camino perfecto para salvar su imagen de virginidad política. Guarderas lanzó esa triste señal que tanto inhibe a las personas decentes que alguna vez piensan en involucrarse en los temas públicos. Mientras aparezcan episodios como el suyo, nadie va a dar la batalla a aquellos cuya única prioridad política es secuestrar la justicia. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Los impresentables. Santiago Basabe, primicias. El país está cada vez más lleno de impresentables. Impresentables porque su sola exposición ante la ciudadanía acarrea sentimientos de diverso orden, en ningún caso positivos. Impresentables porque basta que pronuncien un par de palabras para detectar sus severas limitaciones. Impresentables porque sus acciones, desde las más elementales, llaman a la indignación colectiva. Impresentables porque los acuerdos a los que llegan están teñidos de corrupción, malicia y el deseo de llevarse por delante lo poco que queda de recursos públicos. Impresentables, en definitiva, porque la repugnancia que podría generar su talante se ve magnificada cuando ocupan altos cargos, muchos de ellos de elección popular. Dado que los impresentables abundan y además diariamente se disputan porque su condición sea más notoria que la de sus pares, resulta difícil establecer un listado de los más abyectos. Por tanto, quizás la opción más sencilla es evidenciarlos en función de los hechos del momento. De esa forma, la coyuntura permite colocar a distintos impresentables en la cúspide de la inmundicia nacional.
Esta estrategia posibilita que la ciudadanía coloque por unos días su atención sobre los funcionarios públicos más indeseables y a la par permite que la competencia por llevarse el galardón del más impresentable del año se mantenga. La semana pasada, sin lugar a duda, los 7 del Consejo de Participación Ciudadana hicieron todo lo humanamente posible para llevarse la presea de los que generan mayor repugnancia pública. No se debe negar que han formado un gran equipo, pues cada uno desde su trinchera ha colaborado para que el reconocimiento a la indecencia les sea asignado. Unos aportan con un guión predefinido, al que no tienen nada que agregar ni quitar nada, simplemente reproducirlo. Ellos están ahí solamente para cumplir órdenes y actúan en conformidad. Otros colocan su granito de arena desde su supino desconocimiento del rol fundamental que se les ha asignado. Ellos, ante su mansedumbre y pocas luces, prefieren aparecer en los medios de comunicación balbuceando cualquier sandez. El último, quizás el más importante entre los 7, acusa demencia. No sabe qué ha pasado ni cómo ha pasado. Preferiría estar en el grupo de los que deambulan en la obscuridad de la ignorancia, pero la opinión pública ya lo ha colocado en su sitio. El sitio que corresponde a los serviles al poder de turno, que es el más ignominioso de todos los espacios en los que se puede situar a un funcionario público. Lo que les ha permitido a los integrantes de este pestilente Consejo de Participación Ciudadana ser elegidos como los impresentables de esta semana es la designación del vocal del Consejo de la Judicatura, que además presidirá dicho organismo. Acorde con sus convicciones y servilismo, en unos casos, su escasa visión del país en otros, y el minimalista sentido de la confianza que habían depositado en él muchas personas, en cuanto al que ahora se dice engañado, entre todos decidieron colocar en ese espacio al menos idóneo de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Sí, es así. No seleccionaron a Dunia Martínez, quien no había recibido impugnaciones. Optaron por un abogado de narcotraficantes, sociedad tímida y castrada la ecuatoriana, sociedad carente de ética pública la nuestra, porque si otro fuera el caso, ya estaríamos enfrente del inmundo edificio del Consejo de Participación Ciudadana demandando la salida inmediata de esos 7 impresentables. Pero no lo haremos. Nos falta amor al país para esos trotes. Nos han sobrepasado los miedos, nos han sacado lo último que teníamos de ciudadanía. Desde luego, no se puede negar que el solo hecho de acercarse a ese nauseabundo lugar puede generar un problema de salud pública, pero con una mascarilla y alcohol nos podríamos movilizar. Pretextos y nada más que pretextos. Más allá de lo que señalemos que por unos días como lo que son impresentables, estos 7 seres pronto volverán a caminar sin ningún tipo de resquemor, pues precisamente su condición les da para ello. Poco queda por hacer desde la ciudadanía, más allá de diversas expresiones de rechazo a lo que los 7 impresentables han decidido. Desde el gobierno del Nuevo Ecuador dicen no saber ni entender qué pasó. Sí, claro, desde luego. La gente es torpe, asumen ellos. Desde la Asamblea Nacional no pasan de declaraciones a media voz. Ahí se les acabó el discurso falaz de evitar que la mínima institucionalidad del país se reduzca aún más. Ahora quien tendrá las riendas del Poder Judicial del Ecuador será alguien que se ha ganado la vida defendiendo asuntos relacionados con el narcotráfico. Cualquier comentario es innecesario. Sigan así, impresentables del Consejo de Participación Ciudadana. Están haciendo los méritos suficientes para ganar el premio a lo más indecente de la política nacional en este año. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Voluntarios arriesgan sus vidas para salvar animales abandonados en Ucrania. Voluntarios ucranianos arriesgan sus vidas cerca de la línea del frente para rescatar a mascotas abandonadas por sus dueños que han tenido que huir de la guerra. Recientemente llevaron a cabo una operación en el este de Ucrania, donde rescataron a unos 60 perros y gatos. Ahora esperan encontrarles una familia. Сподіваємося, що знайдуться люди добрі, гарні, які зможуть забрати таку собачку. Це дуже активна собачка, це собачка-компаньйон. Бо так от одну собаку врятувати, люди ризикують своїм власним життям і їдуть під обстрілами.
El refugio alberga actualmente a más de 250 animales, pero no hay sitio para todos. Cientos de miles de animales han sido abandonados en Ucrania desde el comienzo de la guerra, lo que ha provocado un aumento de casos de rabia. Presidente Biden pide bajar la temperatura a política de Estados Unidos tras tiroteo en meeting de Trump. My fellow Americans, I want to speak to you tonight about the need for us to lower the temperature in our politics. And to remember, while we may disagree, we are not enemies. We're neighbors, we're friends, co-workers, citizens, and most importantly, we are fellow Americans. We must stand together. Yesterday's shooting at Donald Trump's rally in Pennsylvania calls on all of us to take a step back, take stock of where we are, how we go forward from here. Thankfully, former Trump is not seriously injured. I spoke with him last night. I'm grateful. He's doing well, and Jill and I keep him and his family in our prayers. We also extend our deepest condolences to the family of the victims who was killed. Corey was a husband, a father, a volunteer firefighter, a hero. Earlier today, I spoke about an ongoing investigation. We do not know the motive of the shooter yet. We don't know his opinions or affiliations. We don't know whether he had help or support, or if he communicated with anyone else. Law enforcement professionals, as I speak, are investigating those questions. There is no place in America for this kind of violence, or for any violence ever. Period. No exceptions. We can't allow this violence to be normalized. Los desminadores eliminan 400 explosivos de las líneas del frente en Ucrania. 12 años. Ese es el tiempo estimado para retirar todas las minas terrestres de los frentes más afectados de Ucrania, según el Centro de Acción contra las Minas. Supervisada por el Consejo Danés de Refugiados, la organización ha limpiado el 70% de la región de Ivánkiv, una de las más plagadas de minas desde 2016. Це дуже небезпечно, тому що ця ділянка, вона примикає до населеного пункту Жарева. І тут проживають люди. І це доступ ще до лісів і до сільхозполів. El Centro de Acción contra las Minas comenzó a desminar partes de Ucrania en 2015, un año después de que Rusia invadiera la península ucraniana de Crimea. Desde entonces, los desminadores de la organización, equipados con detectores de metales y cortadoras de alambres trampa, han limpiado más de 95 hectáreas y desactivado unos 400 explosivos. Mueren al menos 14 palestinos en un ataque israelí contra una escuela de la UNRWA en Gaza. Al menos 14 personas han muerto y decenas han resultado heridas en un ataque israelí que alcanzó la escuela Abu Ariban en el campo de refugiados de Nuseirat, en Gaza. La escuela, gestionada por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, estaba siendo utilizada como refugio para personas desplazadas. احنا ما بدنا اشي بدنا بس احنا اللي نكون بامان بدنا بس صار القتلى في مدرسه امان ولا في حتى بيت امان ولا اي مكان امان كله صار يضربوه. El ejército israelí asegura que ha atacado a terroristas que, al parecer, operaban en la zona y tenían su base en la escuela de la ONG. Mientras tanto, el ministro de Defensa israelí se ha reunido con las tropas en la base aérea de Nevatim en Israel, donde alabó al personal de servicio por sus esfuerzos para desgastar a Hamas, pero advirtió de que la persecución del grupo durará varios años. חמאס נשחק כל יום, הוא משלם מחירים והיכולת שלו להתעצם מחדש היא מאוד נמוכה. סגרנו ברפיח, אנחנו מקיאים את מקומות הפיקוד שלו, את מחסני האמל"ח, את האזורים של הקשר, את כל מקום שבו מייצרים אמל"ח. התוצאה היא שאין יכולת התארגנות, אין יכולת התחמשות, אין יכולת טיפול בפצועים.
Más del 80% de los 2,3 millones de habitantes se han visto desplazados por los combates y muchas personas se han visto obligadas a reubicarse varias veces, viviendo en campamentos improvisados con acceso limitado a alimentos, agua potable y productos sanitarios. Los expertos internacionales afirman que cientos de miles de personas en Gaza están al borde de la hambruna. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos. Visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos. Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto
2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.